¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta mañana en nuestra redacción, Kelvin Aguirre. Él es catedrático universitario, también fue consejero del Consejo Nacional Electoral y bueno, está aquí para abordar temas de la actualidad política de Honduras. Bienvenido, Kelvin. Gracias. Un honor estar acá en este diario referente, pionero, ¿no?, en digital en Honduras, y que contribuye mucho para informar y orientar a la población hondureña en un tema tan fundamental como son los procesos electorales que se van a llevar a cabo el otro año, un año creo que va a ser histórico y trascendental para el país, donde se van a elegir nuevas autoridades que van a dirigir los destinos del país en los próximos 4 años. Sí, bueno, quiero comenzar por preguntarle, hay un rumor a voces de que las elecciones se ganan en el Consejo Nacional Electoral, ¿es cierto eso? Totalmente falso. Más bien las elecciones se ganan en las urnas, y es importante esa pregunta, porque a veces se crea esa falsa narrativa y esa falsa percepción de que las elecciones se ganan en el Consejo Nacional Electoral. ¿Se imagina usted si las elecciones se ganaran en el Consejo Nacional Electoral? Entonces los candidatos no tendrían que hacer campaña electoral. No tendría sentido. No tendría sentido, ni tendrían que hacer propuestas, y solo se enfocarían en ir a ver cómo obtienen los resultados y la declaratoria de elecciones del Consejo Nacional Electoral, y no harían ninguna campaña electoral ni ninguna propuesta. En ese sentido es importante también mencionar que en las mesas electorales, es decir, en la Junta Receptora de Votos ahora, es donde está la mayor fuente de fraude. No es en el Consejo Nacional Electoral el que cuenta los votos. Recordemos que nosotros los recibimos las actas, los votos se cuentan en la Junta Receptora de Votos, y ahí es la importancia de que se haga una reforma electoral que Honduras está en deuda, que es la ciudadanización de las mesas. Ya tenemos que sacar a los partidos políticos de que manejen las mesas electorales, porque eso es una manipulación al conteo de votos, porque se vuelve un conflicto de intereses de los actores políticos, es decir, casi es ponerle al ratón a cuidar el queso, haciendo esa analogía. Y en ese sentido, por eso esta reforma creo que es fundamental, es trascendental. Yo creo que todavía hay tiempo para reformas electorales, a pesar de que ya se hizo la convocatoria de elecciones primarias internas, pero si queremos un proceso de elecciones confiable, transparente, se requieren hacer reformas electorales que son una deuda pendiente que viene arrastrando Honduras de varios procesos electorales. Son recomendaciones que ha hecho las misiones de observación electoral tanto de la EO y de la Unión Europea, la ciudadanización de las mesas, para acabar con esos mitos de que las elecciones se ganan en el ente electoral. Las elecciones se ganan en las urnas, y ahí es donde el pueblo hondureño va a depositar su voto, su voluntad soberana, y se debe respetar. Y quien debe garantizar que ese voto va a ser respetado y se debe contar son los miembros de las juntas receptoras de votos. Y en ese sentido también es importante mencionar que otra de las grandes reformas electorales que está en deuda es la segunda vuelta electoral, el balotaje. Yo creo que eso es necesario en el contexto actual político que vivimos, porque hay mucha polarización. También se mira que puede ser un proceso de elecciones cerrado, y la segunda vuelta le debería dar esa confianza al proceso de elecciones, a reducir esa polarización, de que un candidato pueda ganar con un mínimo de votos y no con la mayoría de votos, y que no tenga esa legitimidad al momento de obtener la mayoría de votos. Y por eso es necesaria la segunda vuelta. Hace poco vimos el proceso de elecciones de Uruguay. Uruguay es un país a la vanguardia en la democracia, un país que tiene una institucionalidad muy sólida, una democracia consolidada, estable, no una democracia débil como la nuestra, porque así lo señala el Latino Barómetro. Son expertos académicos que hacen estudios de la democracia y del sistema electoral de cada uno de los países, y Uruguay lo señalan como el país a la vanguardia en la democracia, que tiene un sistema electoral consolidado, un sistema electoral estable. Y en ese sentido vemos que Uruguay tuvo segunda vuelta, y eso le dio esa tranquilidad en los resultados, porque venían de una primera vuelta donde vimos mucha fragmentación del voto de ciudadanos, con porcentajes de 30, 25%,
pero ya para que el presidente salga electo, en Uruguay tiene que ser de más de la mitad, es decir, del 50% más uno. Y por eso vemos que es una tendencia en la región, en América Latina. 13 países tienen la segunda vuelta, solo hay 4 países que no lo tienen, que es Honduras, México, Panamá y Panamá, y el otro es, bueno, se me olvida el nombre ahorita, pero son 4 países que no lo tienen. Y es importante mencionar de que si la mayor parte de países en la región, 13 estamos hablando, tienen segunda vuelta, la tendencia es que se implemente, y vemos que eso ayuda a reducir la polarización y evitar crisis postelectorales, ¿no? Entonces, ahí creemos que se debe de implementar esta reforma electoral, y ya me recuerdo el otro país es Paraguay. Son Paraguay, Panamá, México y Honduras los únicos países en la región que no tienen segunda vuelta, y por lo tanto creemos y consideramos que se debe implementar. Y lo otro es la separación de elecciones, otra de las grandes reformas que creemos que se debe implementar, que no sean en la misma fecha, que no sean elecciones concurrentes, porque eso hace de que las elecciones sean menos eficientes. Las elecciones, al hacerlas concurrentes, el escrutinio demora más, eso puede generar incertidumbre, principalmente en el electivo de diputados, y por eso países como Colombia, el mismo Uruguay, las han separado las elecciones. Y son recomendaciones que han hecho las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, y por lo tanto creo que es algo que todavía hay tiempo de abordarlo. Incluso la segunda vuelta no ha terminado esta legislatura en el Congreso, se puede hacer antes de que termine en enero y ratificarla al siguiente año. Ahora, Kelvin, siempre es recurrente el tema de reformas electorales cuando termina un proceso eleccionario en Honduras. Lógicamente, el partido en el poder no va a estar de acuerdo en una segunda vuelta, porque generalmente la segunda vuelta implica que toda la oposición se une para sacar al partido gobernante por el desgaste que ha tenido, digamos, en un periodo de gobierno. Pasó con el Partido Nacional en el periodo anterior, ahora lo vemos reflejado en el Partido Libre, que se opone a este tipo de reformas como el balotaje, como la segunda vuelta. Pero usted, como actor político, usted fue consejero en el ente electoral principal de Honduras, ¿por qué los políticos temen tanto a este tipo de reformas? ¿Qué es lo que pasa realmente? Simple y sencillamente es por el cálculo político. Yo creo que nuestra clase política debe dejar ya el cálculo político, como usted bien lo señalaba, de que si la aprobamos puede ser de que promueva una coalición de la oposición y que nosotros perdamos. Entonces así nunca vamos a avanzar como país. Si estamos pensando solo en los intereses particulares, los intereses partidarios y no de país, así no vamos a avanzar y vamos a seguir en la cola, como lamentablemente estamos, en todos los indicadores económicos, sociales. Y de democracia pues se avanzó con el último proceso, pero obviamente hay muchos desafíos y todavía no llegamos a ser una democracia estable, una democracia consolidada, según Latinoamérica, todavía estamos con una democracia débil. Entonces yo creo que si realmente nosotros queremos consolidar nuestra democracia, se deben hacer estas reformas que son estructurales. Debemos de apostarle no a reformas cosméticas, sino a reformas estructurales como estas 3 que le he mencionado, que me parecen centrales, y que si nosotros no avanzamos a aprobarlas, y si la clase política siempre está apostándole al cálculo político, que si me va a beneficiar, que si no me va a beneficiar, entonces al final se está llevando un encuentro al país. Y eso es un mal mensaje, porque al final eso nos puede generar una crisis, como ya la vivimos en el 2017, eso nos puede generar una crisis postelectoral. Por no tener la segunda vuelta se vivió esa crisis en gran medida, porque fue una elección cerrada, que al final, por no tener la segunda vuelta, se fue por una mayoría simple, una mayoría relativa, que ganó el candidato que por un voto lo tenga, pero que no tenía esa representatividad, esa legitimidad al momento ya de gobernar. Entonces le genera una crisis postelectoral y también una ingobernabilidad. Entonces yo creo que esos aspectos son fundamentales y que los actores políticos lo deben entender y que deben pensar en el país. Y como le ponía el ejemplo de Uruguay, allá en Uruguay viene de gobernar una coalición que la conformó el Partido Nacional de Uruguay y el Partido Colorado, y le ganó en segunda vuelta al Frente Amplio, pero ahora, aún así con Alianza, no pudieron ganar.
Entonces no necesariamente es porque se haga una alianza que pueda ganar, sino que al final lo que se debe pensar es en tener un gobierno legítimo, un gobierno que va a ser representativo para el pueblo hondureño, y eso solo se puede obtener con una segunda vuelta, como le decía yo, que hay 13 países ya en la región que lo tienen y que es la tendencia en América Latina, y que al final ayuda a dar más estabilidad, más gobernabilidad y sobre todo más legitimidad al gobierno. Bueno, estamos a menos de 100 días para las elecciones primarias en Honduras. El tripartidismo acude a las urnas para elegir a su representante en las generales de noviembre del próximo año. Hay un nuevo pleno que tiene alrededor de 3 meses en funciones. ¿Cómo ha visto usted que estuvo ahí? ¿Cómo ha visto el funcionamiento? ¿Cómo ha visto la cohesión entre ellos? ¿Y cómo se ha avanzado en el cronograma electoral de acuerdo a su criterio? Bueno, a mi criterio, yo creo que ellos tienen en primer lugar un contexto muy favorable en comparación al que nosotros tuvimos. Recuerde que nosotros hicimos elecciones en un contexto de pandemia, en un contexto adverso, un contexto bien complejo, donde incluso fallecieron 5 servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, 5 vidas humanas valiosas, y fue demasiado riesgoso y bien complejo llevar a cabo estos procesos en medio de esa pandemia, aparte que inédito, pues nunca se habían celebrado elecciones en estas condiciones. En ese sentido, al final salimos avantes, se pudo llevar a cabo los procesos, fueron calificados por las misiones de observación electoral de la OEA, de la Unión Europea y otros organismos internacionales como un avance en la democracia con respecto a otros procesos electorales, incluso con muchas innovaciones, como la biometría que se implementó en las elecciones generales. Entonces yo creo que ellos tienen un contexto más favorable que se debe aprovechar. Además, que nosotros como pleno anterior dejamos las bases para que se realizara un proceso de elecciones primarias confiable, transparente, justo y democrático. Recordemos que nosotros dejamos aprobado ya el cronograma electoral, que es el que se está ejecutando en la actualidad. También dejamos aprobada la planificación de las elecciones primarias, 29 proyectos debidamente estructurados y conformados para que se lleve a cabo esta elección con buen suceso, porque en democracia no podemos improvisar, en democracia se debe planificar y ya dejamos esa planificación. De igual forma, dejamos ya aprobado el presupuesto, que es una herramienta fundamental de elecciones primarias internas. Cuando nosotros estuvimos en esa pandemia, en el año electoral que nos tocó dirigir esas elecciones, tanto primarias como generales, hubo un gran desfase en la aprobación del presupuesto, tanto de primarias como de generales. Se vino a aprobar como en octubre o noviembre, un año antes de las primarias, es decir, 2020. En este caso se aprobó desde septiembre, incluso antes de hacer la convocatoria de elecciones primarias. Entonces vemos que tienen también ya esa herramienta que genera certidumbre, genera confianza, además que tienen esa ruta ya tanto de la planificación de las elecciones primarias como del cronograma electoral, que genera esa transparencia de que el pueblo hondureño puede monitorear todas las actividades que se deben llevar a cabo por ley con el cronograma electoral, que es una medida de transparencia que en países con gobiernos autoritarios como Venezuela no tienen cronograma electoral, ni aprobó tan siquiera. Entonces digamos las arbitrariedades en estos gobiernos donde no hay democracia y que son autoritarios. Estamos nosotros en una democracia que el pueblo hondureño debe cuidarla. Y lo otro es el tema de que también aprobamos, pero quedó aprobado tanto el Pleno y cuando se remitió al Congreso con base a la iniciativa de ley del Consejo Nacional Electoral, lo que es el decreto especial de compras y contrataciones, que es el que están utilizando para simplificar los procesos de adquisición, que si lo hicieran con la ley de contratación del Estado, pues demora una cantidad que no pudiera cumplir con el cronograma electoral. Es decir, nosotros previendo cualquier desfase, ya habíamos dejado aprobado este decreto especial de compras y contrataciones, que también el Congreso lo aprobó con base a la iniciativa de ley que nosotros remitimos, y ese es el que han implementado para avanzar el proceso de adquisición del TREP como el proceso de adquisición de biometría. Entonces yo veo que tienen un contexto favorable que se debe aprovechar y debe generar esa confianza y esa certidumbre. Como todo órgano colegiado, normal que pueda haber algunas diferencias, pero hemos visto que la mayor parte de decisiones han sido por unanimidad, y creo que eso es muy positivo para la democracia del país, para la institucionalidad, para el Estado de Derecho,
porque va marcándose una pauta de que el Pleno pues ya está anteponiendo los intereses del país e institucionales sobre cualquier interés particular que puedan tener. Entonces yo creo que se debe mantener así, se debe dialogar, buscar los consensos, donde primen los intereses del país y no los intereses partidarios ni los intereses particulares, para que se garantice un proceso confiable, un proceso transparente que va a generar estabilidad social al país, que va a traer inversión también, porque recordemos que un proceso electoral o un año del proceso de elecciones como el que se viene, también la inversión se puede ahuyentar si no se genera esa confianza, esa certidumbre de que va a haber un proceso de elecciones confiable, transparente, ¿no? Justo y equitativo. Entonces, ahí es la importancia de que el Pleno actual se mantenga pegado a la ley, también siga en esa planificación, y que cualquier desfase tenga que ver cómo se supera, ¿no? Para que no genere esa incertidumbre o ponga en riesgo el cronograma electoral. Bueno, brevemente ya para ir finalizando esta entrevista, nos acompaña Kelvin Aguirre, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y actual catedrático universitario. Anoche el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para la Unidad de Política Limpia por alrededor de 110.5 millones de lempiras para lo que van a ser las elecciones primarias del próximo 9 de marzo. ¿Es suficiente? ¿Es poco? Se habla de gastos onerosos en campaña y muchos dicen poco dinero para fiscalización ante una gran cantidad de recursos que se van a invertir en campañas políticas. ¿Cuál es su criterio? Bueno, el presupuesto de la Unidad de Política Limpia aumentó en comparación al proceso de elecciones del 2021, y es normal que aumente por la inflación, y todos los presupuestos por norma general y por estándares internacionales siempre tienden a aumentar, ¿no? Por el tema de la inflación, de evaluación. Además, que recordemos que ahora también se adquiere sistemas en tema de tecnología que tal vez no se implementaron en el proceso anterior, más que estábamos en pandemia. Tengo entendido de que una de las líneas grandes de ese presupuesto que se va a adquirir hardware y software de rendición de cuentas, para que los candidatos y candidatas, principalmente tierra adentro, a nivel nacional, que se les hace difícil venir hasta acá a la ciudad, puedan ellos hacer esa rendición en línea, ¿no? Me parece que es una buena iniciativa, es un buen avance que se pretende implementar, aunque vemos que la aprobación ha sido tardía, ¿no? Hay un desfase que esperemos no afecte ni ponga en riesgo la fiscalización electoral, porque este presupuesto tendría que haber sido aprobado desde hace varios meses atrás. Y recordemos que ya vemos muchas actividades de campaña de los precandidatos y precandidatas, y que se requerían los recursos para implementar esa fiscalización. Y porque hay tres tipos de fiscalización: la fiscalización o auditoría documental, pero que esa es a posteriori, que termina la elección primaria, tienen que presentar su informe de gastos de campaña, pero la que está rezagada y que se tiene que ver cómo se ponen al día es la fiscalización in situ y la fiscalización concurrente, es decir, que vayan brigadas de auditores a estas reuniones que están realizando en la actualidad los precandidatos y precandidatas, y que vayan a contar todos los recursos que se están gastando en estas actividades de campaña. Creo que algo muy importante también es la bancarización, que ha sido un avance con la ley de política limpia, que se debe también generar esa incidencia, y se debe fiscalizar que todos los recursos sean a través de la bancarización. Ahora, en la actualidad, vemos que hay algunos movimientos que todavía no han bancarizado, que no le han autorizado su cuenta bancaria. Entonces yo creo que es importante que la Unidad de Política Limpia implemente las medidas que sean necesarias para que todos los movimientos en formación, porque recordemos que hasta ahora, en diciembre, se va a emitir la resolución de quiénes son ya los precandidatos y precandidatas oficialmente inscritos,
que ellos tienen la obligación de abrir su cuenta bancaria y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros facilitarles también esa apertura de las cuentas bancarias a todos los precandidatos y precandidatas, que estamos hablando de miles de precandidatos y precandidatas en elecciones primarias, y eso va a garantizar de que no se va a permitir dinero sucio, del crimen organizado y de la corrupción. ¿Por qué? Que recordemos que cuando el dinero sucio que penetra las campañas se da de manera efectiva, entonces con la bancarización se evita que se pueda estar dando el dinero en efectivo, en cash, como se dice en inglés, porque eso es lo que utilizan todas estas bandas de crimen organizado. Entonces lógicamente después al no poder justificarlo y al ver que en la bancarización queda un rastro, entonces ahí es donde se puede evitar que un dinero sucio entre a las campañas. Entonces yo creo que al final, más si es suficiente o no es suficiente, yo creo que pasa por ir generando esa cultura de rendición de cuentas en los partidos políticos, y sobre todo que el precandidato y precandidata implemente el principio de debida diligencia. Este principio de debida diligencia, que el precandidato y precandidata deben entenderlo, es que debe conocer quién es su aportante, saber de dónde vienen esos recursos, para que después no digan de que le aportó dinero un narcotraficante o que viene dinero de la corrupción. Vimos hace unos días, ustedes obviamente como un diario digital de La Vanguardia, dio cobertura que hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Capriles versus Venezuela. Esta sentencia es muy importante porque es una sentencia en materia electoral, donde habla principalmente de este tema del financiamiento de las campañas, y dice que para garantizar un proceso con integridad electoral, con equidad en la contienda electoral, se debe de regular y debe fiscalizar los recursos, y no debe haber un abuso de los recursos del Estado, porque en esa condena se habla de que el gobierno, el partido que estaba en ese momento en esa contienda que participó Capriles, abusó de los recursos del Estado, que no hubo una fiscalización, que no hubo sanciones, que abusaba de los medios de comunicación estatal. Entonces yo creo que ahí la unidad de política limpia debe darle un enfoque y de dar prioridad en también los recursos estatales, para que no haya ese abuso, y con base a esta sentencia también que tiene que hacer un control de convencionalidad, porque Honduras también es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, y para que no sea condenado un proceso que pueda ser viciado o cuestionado, así como este proceso de elecciones donde participó Capriles y participó Maduro, se establece de que hubo esa inequidad en la contienda, que hubo un abuso excesivo de los recursos del Estado, y que eso califica como un proceso que no tuvo integridad electoral. Entonces, por eso vemos la importancia y la relevancia que ya se está dando hasta en el sistema interamericano de derechos humanos en este tema del financiamiento de las campañas, y que va en esas dos dimensiones, no solo en el tema del financiamiento de crimen organizado, sino también del financiamiento ilícito de la corrupción, abusando de los recursos del Estado, que le daba ventajas obviamente al partido que esté en ese momento en el gobierno. Bueno, sus valoraciones finales, ya el tiempo nos apremia. Se habla mucho que la unidad de política limpia debe estar separada del Consejo Nacional Electoral, y que debe ser un ente autónomo y tener más, ser más coercitiva en cuanto a algunas de sus medidas. Para eso se han propuesto algunas reformas. Aquí mismo, en esa silla que usted está ahora mismo, la comisionada Ivonne Ardón decía de que tal como está la ley, como está planteado toda la estructura jurídica, el financiamiento del crimen organizado sigue siendo latente, sigue siendo un fantasma que va a rondar los próximos comicios electorales. A su criterio, ¿debe de separarse la unidad de política limpia del Consejo Nacional Electoral? Sí, ha sido una de las recomendaciones que ha hecho la misión de observación electoral de la OEA, tanto en el proceso de elecciones del 2017 como en el del 2021. Yo creo que le daría una mayor autonomía a la unidad, porque si bien es cierto, la tiene, pero no en su totalidad, y eso le
abonaría para hacer una mejor fiscalización. Por lo tanto, creo que sí se tendría que atender esta recomendación de la Comisión de Observación Electoral, se le debería dar esa autonomía para que, principalmente de personalidad jurídica, imagínense que ellos no pueden mandar un presupuesto directamente al Congreso Nacional porque no tienen iniciativa de ley, por lo mismo porque no tienen una autonomía completa. Si tienen una independencia de gestión presupuestaria, independencia técnica, pero no de tener su propia personalidad jurídica. Entonces yo creo que siguiendo esas recomendaciones, eso vendría a fortalecer la fiscalización, le vendría a dar más transparencia y sí se le debería dar autonomía. Pero también creo que se debe revisar la ley de política limpia. Creo que hay otras reformas que son fundamentales en esta ley. Creo que más bien se ha involucionado. Recordemos que la unidad nace por propuesta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad MAXI, y una de las reformas en las que se había avanzado con esta ley era de que las sanciones que se aplicaban eran sanciones considerables, pero más bien las bajaron en la última reforma que se hizo en el proceso de elecciones del 2021. Estamos hablando que una sanción que antes era de 50 salarios mínimos la bajaron a 15 salarios mínimos. Entonces, al bajar las sanciones, obviamente tiene un menor efecto disuasivo y genera un mayor incumplimiento. También creo que se tendrían que revisar los límites de gastos de campaña, porque una de las recomendaciones que han hecho también la Misión de Observación Electoral es que los partidos políticos tengan límites, porque los partidos políticos no tienen límites de gastos de campaña, solo tienen los candidatos y precandidatos en los niveles electivo presidencial, de diputado y de corporación municipal. Pero los partidos políticos también reciben financiamiento público y privado y pueden recibir sin ningún límite, y que eso fue una de las innovaciones que se avanzó, se implementó con la ley de política limpia de establecer gastos de campaña en el 2017, pero no le pusieron a los partidos políticos. Y también habría que revisar estos límites. Imagínense que los techos de gastos de campaña ahorita en nivel electivo presidencial, sobre todo, son de más de 500 millones de lempiras. Es demasiado alto en un país tan pobre como el nuestro, y creo que no se gastaría tanto, porque más bien al tener techos de gastos de campaña tan altos, lo que promueve es que más bien haya más financiamiento y que haya más posibilidades de que penetre un financiamiento ilícito de gastos de campaña, ¿no? Entonces creo que eso se debería revisar. Creo que se debería ver si a la mitad del nivel electivo presidencial, porque me parece excesivo, y de igual forma el de las alcaldías, pero las alcaldías con mayor carga electoral, las de acá del Distrito Central, del municipio del Distrito Central y de San Pedro Sula, porque estamos hablando de que tienen un límite muy alto que ronda los 80 millones de lempiras, y estamos hablando solo de primarias, falta también de generales. Entonces esas son, creo, también de las reformas prioritarias, además de darle la autonomía a la unidad de política limpia, también darle las herramientas que se le dan con el presupuesto, y también una arquitectura de la ley que sea ajustada a la realidad del país, de los estándares internacionales, que también tenga ese enfoque preventivo de evitar que dineros oscuros penetren las campañas electorales, porque no podemos seguir siendo una vergüenza a nivel internacional que en las cortes de Estados Unidos se ven cómo se financiaban las campañas de manera ilícita y viciaban la voluntad popular de los hondureños en varias zonas del país. Bueno, se nos quedan muchos temas por cuestión de tiempo y de espacio, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Este miércoles nos ha acompañado el catedrático universitario y el consejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. A todos ustedes les invitamos a seguir muy de cerca todas las transmisiones